Tengo el gusto esta noche de presentar a dos importantes psicoanalistas, nuestros ponentes, invitada Olga Varela de Guadalajara, México, y Luis Herrera de Perú. Vamos a dar inicio con Olga. Olga es miembro de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, de la que ha sido presidenta, además de coordinadora de la cátedra sobre André Green. Asimismo es directora de Extensión y Difusión de ILAP, esto es el Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis de FEPAL y de la IPA. El título de su trabajo se llama La soledad, una relación de no relación. Primero, antes que nada, quería dar las gracias al comité organizador de la Sociedad Psicoanalítica de Perú por la invitación, a Carmen, que para mí es un gusto estar aquí. Es la segunda vez que presento en este auditorio, en esta mesa igual. ¿Te acuerdas, Mati? Entonces siempre me ha gustado la Asociación de Perú, me ha gustado estar aquí. Entonces muchas gracias de nuevo por la invitación. Sí. Bueno, aun cuando no sea un motivo explícito de consulta, la soledad del sujeto contemporáneo se siente desde el primer momento en que inicia el contacto con el psicoanalista. Entiendo por soledad no cuando estamos solos, sino cuando nos sentimos solos. César y Sara Botella señalan que no es cuando el objeto se pierde que nos sentimos solos, que en realidad nos sentimos solos cuando perdemos su representación, no al objeto. La representación del objeto asegura cierta presencia intrapsíquica reguladora o desorganizadora en cuanto forma parte del montaje de la pulsión. André Green señaló que el objeto pasa a ser una guía indispensable de las representaciones meta, porque se asocia a las huellas némicas que invitan a la organización psíquica a elaborarse en torno de una memoria que permite localizar lo que ha de ser evitado o lo que ha de ser buscado. Al constituirse como representación, la organización proporciona a la psique un objeto de una naturaleza nueva, y al no poder representarlo, nos sentimos solos, angustiados o desvalidos, y es en ese momento que enfermamos. Podemos decir que nadie existe, en ese momento que podemos decir que nadie existe, que no tengo a nadie y enfermamos. Es complejo hablar de soledad, ya que sentirse sola rebasa ampliamente la lógica de la realidad. Es principalmente el resultado de varios factores, entre los cuales se destacan principalmente la economía psíquica. Hay soledades muy distintas, soledades en plural, diversas y singulares a la vez. De entrada podemos distinguir la soledad con el otro, de la que habla Donald Winnicott en su clásico artículo La capacidad de estar sola. Y hay una soledad sin otro, una soledad más radical, sin representación posible en el lugar del otro ausente. Además, existen varias y diferentes ideas de lo que queremos decir con soledad y no todas tienen los mismos significados y consecuencias. Podemos hablar de la soledad que nos enferma y que nos produce un dolor intolerable que no nos deja vivir. Vamos a hablar de la soledad que es placentera y por ende buscada como un fin, y finalmente la soledad necesaria, la que sentimos cuando nos diferenciamos y aceptamos nuestra incompletud y reconocemos al otro como diferente. Una vez que el ser humano se da cuenta de su finitud, de que su existencia está encaminada a este acontecimiento, es la muerte la que va a dar un verdadero valor a la vida. Son los límites los que nos permiten vivir de una forma saludable, pero no todos somos capaces de aceptar estos límites, y cuando no son aceptados se producen relaciones condenadas al fracaso y a la agresividad. Cuando no se entiende que el otro es diferente y no se aceptan las diferencias, surge el deseo de encerrar al objeto con tal de no perderlo. No hay amor porque no hay objeto diferente, por lo que se busca la fusión para negar la diferencia. Sabemos que la soledad, el desamor, el miedo a la muerte, la incompletud son temas propios de la condición humana, son propios de la existencia. Sin embargo, no afectan a todos los individuos de la misma manera,
porque es aquí en donde entran en juego las pulsiones y el modo en que se estructuró el aparato psíquico. Vemos así que lo que debería ser parte de la vida misma no es aceptado y enfermamos de muy distintos modos. Creemos que estos problemas podrían encontrar un espacio para decirse y elaborarse en el diálogo psicoanalítico, lo que sí sucede en un gran número de casos. Sigmund Freud describió dos experiencias fundantes del psiquismo humano: la experiencia de satisfacción y la de indefensión. Por lo que no es solo la descarga pulsional lo que impulsa al acercamiento del sujeto hacia el objeto, sino también el desamparo y el miedo a la soledad. Nos interesa hacernos querer, sentirnos amados para garantizar que no estamos solos y que no se nos abandonará. Es el miedo a la soledad, al desamor, lo que nos recuerda la angustia de castración, la angustia de muerte, así como lo explicó Sigmund Freud en Inhibición, Síntoma y Angustia en 1925. La vida sería entonces un intento por recuperar el objeto que creemos que tuvimos y que perdimos, la anhelada completud. Lo que nos deja en un desamparo, en una indefensión, y el sujeto intentará aferrarse al objeto, incorporarlo dentro de sí en una introyección, en una fusión imaginaria, que desencadenará en mecanismos identificatorios que culminarán en la estructuración del aparato psíquico. Las fantasías de fusión surgen como intentos de negar la otredad, de desconocer la existencia independiente del otro. Estamos ante el narcisismo primario como una forma de funcionamiento del aparato mental, rudimentario y primitivo, cuyo rasgo esencial es la negación de la existencia independiente del objeto, desmentida como resguardo frente a la soledad y al desamparo. Esta precariedad del funcionamiento mental, en el que la negación de la realidad predomina sobre los hechos, es lo que permite postular la existencia de un principio de realidad endeble que permitirá que esta negación se instale. Y el yo es entonces tomado por objeto, las cargas de objeto se abandonan y se vuelven al yo, lo que da como resultado el aislamiento y la pérdida del interés del mundo exterior, con el consecuente desvestimiento de los objetos y del ya. En los últimos 20 años hemos percibido un cambio de las coordenadas en la demanda de los pacientes. Hay más sujetos que vienen sin presentar un síntoma preciso. Unos vienen porque no se sienten bien, otros porque tienen un sentimiento intimidante de sinsentido de todo. Nada hace peso, nada los convence. A todo nivel, los lazos entre los seres humanos han cambiado. Incluso a nivel del amor, se ligan, se desligan, se pasan de uno a otro con extraordinaria facilidad, lo que produce un sinsentido de sus vidas. Pienso que esto es provocado porque debido a la precariedad del aparato psíquico de la que hablamos anteriormente, tenemos más pacientes con dificultades para representar, elaborar y asociar, en los que la queja de estar solos predomina en su discurso sobre cualquier otro interés o tema, si es que hubiera algún otro. Son pacientes que tienen el sufrimiento de la pérdida del objeto primario demasiado presente y no la pueden elaborar ni representar. André Green explica que son pacientes que más que preservar el vínculo se aferran a su objeto, ya que el deseo resultó definitivamente defraudado y ya no queda más que la solidificación de una relación condenada a seguir siendo siempre igual, mientras que el deseo perdido en la arena se ha vuelto indiscernible. Estos pacientes presentarán la misma modalidad de no relación y de poco interés con el analista, además de una imposibilidad para el diálogo. Las sesiones se convierten en una eterna queja que va en lugar de la relación que no les permite ni la escucha ni la relación transferencial. En este trabajo trataré, a través de un caso clínico, de mostrar y analizar la problemática y las dificultades técnicas con las que nos encontramos al tratar de transitar con el paciente de la no relación a la relación, de la queja a la comprensión y de la falta de interés al interés por el mundo exterior, aunque esto implique el sufrimiento que la misma vida conlleva. En estos pacientes, la queja y el sentimiento de soledad estarán ligados a un sinsentido generalizado que es expresado a través de esta queja eterna de no poder vivir la vida.
¿Cómo podemos entonces llevar a cabo esta tarea que debería dirigirse a la creación de representaciones que les permitan soportar la ausencia del objeto? ¿Cómo podemos hacer para lograr que el paciente juegue el juego del Fordá que Freud jugaba con su nietecito? Si al final estos pacientes no nos ven ni hacen una relación con nosotros, difícil tarea la de hacerse presente en la realidad. Claudia, de 35 años, llega al consultorio porque no entiende ni le interesa la vida y piensa que algo en ella no funciona. Camina despacio y la cara la tiene atufada, con un gesto que le daba más la impresión de enfado y coraje, aunque ella decía que estaba deprimida, que ya se lo habían dicho varios doctores. Curiosamente, mientras ella hablaba, yo no sentía la tristeza que ella decía tener. No se lo sentía tampoco ni la molestia ni el gusto. Era un discurso como hablado, pero no sentido. Era claro que no me hablaba a mí. Hablaba con un monótono discurso que me daba la impresión que ya lo había dicho muchas veces y solo lo repetía. Decía que estaba muy molesta y harta de que nada le saliera bien, aunque según ella lo único que hacía en la vida era esforzarse por hacer las cosas y nada. Hablaba solo para sí misma, como diciendo cosas que ni a ella le importaban en un sinsentido general. Estaba en el consultorio porque quería volver a ser la misma que era antes. Ya había estado con psiquiatras, otros terapeutas, homeópatas y hasta con chamanes. Recuerda haber sido una niña y una adolescente que se divertía y tenía amigos, ahora no tenía nada ni hacía nada. Sin embargo, no me daba la sensación ni de alguien que sufriera o estuviera muy desorganizada. Era un discurso repetitivo que no decía nada, pero en el que ella estaba encerrada. Empezamos con 2 sesiones que para ella eran más que suficientes. Señaló que todas las personas con las que había ido no le habían ayudado, ni la medicina que le habían indicado, aun cuando se la había tomado. No creía en nada y nada se le antojaba. Y seguía quejándose de que ya se había cansado y esperaba que no fuera así como con los otros, a ver si yo se podía ayudarla. Este discurso se repitió una y otra vez durante varios meses. Pensé que a lo mejor era por obsesiva, por esquizofrenia, por depresión, en fin, pensé de todo, pero nada me parecía que la describía. Me hizo recordar lo que había dicho André Green, que había pacientes que nos hacían sentir inútiles y que era yo la que no entendía nada y que a lo mejor estaba mejor con otro analista. Que iba a dejar de venir en algún momento, pero no, volvía y parecía querer venir. Me pregunté qué le hacía venir, en por qué venía y decidí no pensar y esperar a ver qué seguía. Después de un tiempo me di cuenta de que ese era el juego. Venir, quejarse y repetir lo mismo y ver a qué horas yo me iba a desesperar y a rendirme. Tenía una sonrisita que me hacía pensar que se divertía desbaratando todo lo que decía. Y volviendo a la desesperanza, incluso cuando iba logrando algo, por ejemplo, regresó a trabajar en una tienda que ya tenía, que había puesto con la herencia que le había dejado su padre al morir, y la que estaba a punto de cerrar porque estaba tronando. Y de hecho tenía ya tiempo que no iba a la tienda, que estaba atendida por una persona que la llevaba más o menos. Y cuando ella sintió que la familia o a mí nos podría dar gusto, que se hubiera movido, aunque solo fuera un poco, dejaba todo y regresaba a la pasividad. Y así hizo con varias cosas más y seguía sin hacer nada, encerrada en su casa y dormida. Producía una gran confusión y desesperanza. Para ella no había salida, nunca había salida, solo la queja de que estaba sola una y otra vez. Se quejaba de no tener a nadie, de haber perdido a todos sus amigos. Sin embargo, los amigos la hablaban, la buscaban, pero ella no les contestaba. Y luego volvía a quejarse porque era una tonta que no sabía ni hablar con nadie. Así con todo, se quejaba que estaba gorda, iba al nutriólogo para luego quejarse de que no tenía remedio porque no le había seguido la dieta. Comía mucho y seguía gorda. Buscaba, encontraba y lo perdía. Era como estar en una feria con todo, solo que no hacían el menor esfuerzo por sustituir la eterna queja de no tengo y estoy sola por un pensamiento que la llevase a reflexionar, al menos por no sé qué me pasa, por qué no puedo. No había sustitución.
Todo seguía igual y reaparecía la misma queja de no tengo a nadie, nadie me quiere, etc. Como era de esperarse, la queja llegó al análisis y a mi ineficiencia. No le servía para nada, se sentía igual y ya iba a ir con un psiquiatra. Pensé en los instintos agresivos primarios que explicaba Donald Winnicott y recordé que el bebé intenta destruir a la madre y si no lo logra se instala la realidad y disminuye la persecución cuando el bebé paciente se da cuenta que no destruyó al objeto. Entonces entramos a momentos de mucha destrucción para regresar de nuevo a la queja. Si, como decía Julia Kristeva en Sol Negro, lo primero era que la pulsión saliera a un objeto externo, la agresión ya era un paso, pero era solo por momentos y regresaba a su mundo y a la queja conocida. Pensé en que era el eterno tema de la criatura perdida en el mundo, es decir, a quien le falta el otro consistente para decirle lo que debe hacer, dónde debe estar y cuál es su destino. Son coyunturas que producen angustia. Y esto justo con la eterna queja y su cara de yo no puedo y sufro mucho. Lograba que sus amigos y familiares le dijeran lo que podía hacer y lo linda que era, etc. Ella escuchaba y entendía, pero lo desechaba. No hacía nada de lo escuchado. Y en automático pensaba que todos estaban equivocados, que ella no era lo que le decían, sino alguien que solo hacía daño. Y por eso no iba a funcionar lo que le decían. Un día, como ella dijo, se levantó sintiéndose muy bien. Busca a los amigos y decide que va a volver a estudiar y que ya pidió informes en una maestría y se va a meter a estudiar. Inicia, se mete a estudiar y anda de fiesta. Falta varias sesiones por andar muy ocupada. Adquiere una pseudovida, no era para nada una mejoría, pero esos momentos tuvieron muy pronto un final al chocar y desbaratar el coche. Termina en el hospital con el brazo roto y regresa de nuevo a la inmovilidad y a las quejas. Sin embargo, aunque ella seguía diciendo que el psicoanálisis no le servía, yo la sentía más ligera y haciendo más cosas que ella no reconocía ni comentaba. No lo platicaba, pero como el inconsciente es el inconsciente, se colaba en el discurso y decía cosas que aunque no lo quería decir, y yo decidí de no señalarlo. Pensaba que en el momento que lo señalara, ella iba a desbaratar todo, solo porque yo lo había dicho. Como fuera su comportamiento, yo seguía sintiendo que solo existía para ella como aquella a la que no tenía que dejar ganar e iba a hacer todo lo posible porque así fuera. Pero seguía viniendo y yo seguía intentando entender. Sabía que lo único que siempre era igual era un comportamiento destructivo. No hacía relación y destruía cualquier señal de sentimiento o de vínculo. Permanecía solo conectada con ella en su mente, cuidando mucho no perder el control y sentir y sentir. Su organización psíquica se veía permanentemente contrarrestada por una potencia desorganizadora desestructurante. Vivía continuamente en una situación opuesta a cualquier estructuración. Era la pura cultura de destrucción. Estamos ante la negatividad como un vínculo para mecerse indefinidamente en el naufragio y en los encantamientos dedicados a lo irreparable de la negativa. Por la imposibilidad de renunciar a la actualización de los deseos con el objeto de la transferencia, despreciando todo lo que no fuera el primer objeto inaccesible, no se dejaba tocar afectivamente, rehusando cualquier satisfacción. El objeto solo puede ser deducido por la falta. Claudia había sido la primera hija de una familia pudiente con una madre extremadamente narcisista a la que en palabras de ella le había echado a perder la vida. Solía decir que el embarazo le había descompuesto el cuerpo y como la niña le estorbaba para continuar su vida social, había contratado enfermeras que se hicieran cargo de ella y así fue su infancia, nanas y múltiples clases. Pasaban días sin que ella pudiera ver a su madre y menos hablar con ella. Aún ahora, la madre suele encerrarse en su casa, en su cuarto y no le gusta ser molestada, por lo que ella continúa esperando que algún día la voltee a ver. Es entonces que Claudia goza ejerciendo su poder en el sentido opuesto hacia la relación con los demás. Queda pulsionalizada a fin de provocar insatisfacción.
La lucha por la vida es una lucha por una reivindicación, por su autonomía. El objeto por alcanzar es alcanzar un estado de separación y de individualidad necesario para la estima, fundada en la independencia, en tanto que el reconocimiento de la alteridad se disipa de manera conjetural y necesaria. Es decir, que semejante combate no tiene la finalidad de repetir el placer, sino la posibilidad de hallar refugio en el repliegue narcisista y en la autosuficiencia. En la solución se cumple en el aislamiento con una modalidad autoerótica, es lo que André Green llamó narcisismo negativo. Tenemos ya 3 años de análisis, ratitos bien, ratitos peor. Recordé que decía Lacan que toda repetición siempre trae algo nuevo. Entendí que el camino era construir de un modo artesanal lo que ella se negaba a reconocer, y así, ante la presencia constante del analista, que no reprocha y no entra en la competencia, con lo poco nuevo que se va surgiendo en la repetición, algo va cambiando. Y es también a través de la relación transferencial, aun cuando ésta sea muy frágil, como en el caso de Claudia, que el objeto nuevo va surgiendo de una no relación a una relación que aparece y desaparece, formando la representación que le permitirá a Claudia tolerar la soledad con o sin objeto. Muchas gracias.